Abrimos nuestras Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 26. Hechos, capítulo 26. Vamos ya finalizando este hermoso libro. Predicación 81, si mal no recuerdo, ¿verdad, hermano Mauricio? Sería esta. El Señor nos ha dado la bendición de ir a través de este hermoso libro que Él nos ha dejado en su palabra. Y ha tenido la misericordia para que vayamos ya por el capítulo 26. Hechos 26, vamos a leer todo el capítulo. No voy a leerlo ahorita en la introducción porque si no se nos va mucho tiempo. Pero entonces por eso cuando yo les mando que léanlo en la casa para que vengan con una buena idea de qué es lo que vamos a predicar. El sermón de hoy lo he titulado Palabras de verdad y cordura. Palabras de verdad y cordura. Los que leyeron el capítulo sabrán por qué, ¿verdad? Cuando Pablo le dicen que está loco, ¿verdad? Y no, dice, yo les he hablado palabras de verdad y cordura. Entonces, eso es lo que vamos a estar hablando esta mañana. Hoy vamos a ver el discurso o el sermón que Pablo expone ante el rey Agripa, ¿verdad? Está Berenice también, está Porcio Festo, ¿verdad? Ante él. Y toda la comitiva que estaba ahí con ellos. Leamos del 1 al 3, versículos 1 al 3. Dice así la palabra del Señor, Hechos capítulo 26. Entonces Agripa dijo a Pablo, ¿se te permite hablar por ti mismo? Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Finalmente Pablo tiene una audiencia formal donde va a poder exponer su caso. Lo va a exponer ante el rey Agripa. ¿Por qué? Porque Porcio Festo, recuerden que él decía, no tengo ni idea de qué le voy a mandar a decir a César. O sea, si yo le mando a este prisionero, no tengo qué poner en el informe. No sé de qué se le está acusando, porque lo que yo he escuchado no tiene nada. Y lo que pasa es que Pablo apeló a César, entonces tengo que mandarlo para allá. Entonces aprovecha la visita de Agripa para poder exponerle, que Pablo exponga su relato, su defensa. Cuando dice el versículo 1 que Pablo extiende la mano, esta es una forma... leyendo parte de la cultura de esos tiempos, Pablo extiende su mano derecha así y casi que con su dedo aquí en el pulgar y el de en medio y empieza a hablar en esta forma. En la oratoria empieza a defenderse así, por eso es que dice que él extiende su mano. Ese era lo que se estilaba para defenderse en la época. Pablo le dice que de verdad él se siente dichoso de que Agripa, que es el rey, vaya a escucharlo. ¿Por qué? Porque Agripa tiene conocimiento de la historia judía, de lo que ha pasado con los judíos y tiene también formación en el derecho romano. Le llama rey, reconoce su posición oficial. Entonces eso también es una muestra de respeto que Pablo está haciendo. Un hombre que ocupaba el cargo podía ser un sinvergüenza, podía ser tener una vida escandalosa. Recordemos que Agripa vive con su hermana en una relación incestuosa, eso lo vimos la semana pasada, pero aún así Pablo le reconoce el título que le ha sido dado por el Señor, porque recordemos que es el Señor quien ordena las autoridades terrenales que tenemos. La insolencia hacia las autoridades, la desobediencia civil y la falta de respeto hacia los funcionarios gubernamentales eran ajenas a Pablo, como también son ajenas en la palabra del Señor. Ya esta va a ser, como vamos a ver, la tercera vez que se narra la conversión de Saulo de Tarso y pasa a ser el apóstol Pablo, por la misericordia del Señor. Entonces, el reto que presentaba también la exposición de este pasaje es que ya 2 ocasiones previas hemos hecho una exposición de la conversión de Pablo. Entonces, la iglesia está bien empapada de lo que ha sucedido con esto. Entonces, no vamos a dejar de leerlo, pero hay cosas en las que no voy a poder profundizar por cuestiones de tiempo, porque si no, no me daría la posibilidad de poder exponer todo el capítulo. Pablo le ruega a Agripa que por favor tenga paciencia, ¿verdad? Que lo pueda
escuchar. Vamos a leer ahora entonces de corrido desde el versículo 4 hasta leamos hasta el versículo 18. Desde el 4 hasta el 18, y pongan mucha atención para que recordemos lo que se ha expuesto con respecto a la conversión de Saulo. Los que no han estado desde el principio o nos están visitando, recuerden que cuando me refiero a Saulo, es Pablo. Ese era su nombre, Saulo. Lo que pasa es que el Señor le empieza por designio, el Señor se le empieza a llamar Pablo. ¿Okay? Versículos 4 hasta el 18. Leo para ustedes, por favor síganlo ahí. Mi vida pues, y aquí Pablo está hablando, ¿verdad? Está haciendo el discurso delante de Agripa, ¿verdad? Mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. Conste, hago que me detengo un momento. Vean que Pablo dice la acusación que se me está haciendo. El único cargo que se me está haciendo, que es verdadero, es que me están juzgando por la esperanza que tienen las 12 tribus de Israel. Por la esperanza, y ahorita vamos a ver cuál es esa. Y aquí lo dice en el versículo 8, ¿qué? Se juzga entre vosotros, cosa increíble, que Dios resucite a los muertos. Nuevamente Pablo lleva el tema de la resurrección de los muertos. Y él dice que esto es lo que ha venido siendo la piedra en el zapato, de que en Cristo hay resurrección de los muertos. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera con ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Mis hermanos, este pasaje es bellísimo. Es la conversión de un hombre que perseguía a la iglesia, que se nos dice todo lo que él hacía en contra de la iglesia y cómo es por la misericordia del Señor transformado ese corazón y es hecho un ministro de la palabra del Señor. Voy a tratar de resumir muy brevemente lo que hemos leído acá, rescatando los puntos principales. Pablo dice: estoy siendo juzgado por lo que estamos esperando. Él dice: resulta cosa increíble creer que Dios puede resucitar a los muertos. O sea, ¿por qué les parece tan increíble eso? Es lo que dice Pablo. Es increíble si un hombre puede resucitar a otro muerto, pero que Dios pueda resucitar a los muertos, eso no es increíble. El solo hecho de la vida, cómo se forma, cómo Dios permite que un ser humano surja y todo lo que tiene es impresionante. Y ese mismo Dios que da la vida, ese mismo Dios también que dice hasta dónde llega la vida, también puede volver a dar la vida. Dios no tiene esas limitaciones.
El celo de Pablo era bien conocido. Él dice, desde la juventud saben quién soy, he sido fariseo. Aquí tengo, ¿verdad?, la fama de que he sido un guardador de la ley. Él dice que por culpa de él, creyentes en el Señor habían sido encarcelados, habían sido martirizados. Él los mandaba, daba su voto cuando los mandaban a lapidar. Tenemos el caso de Esteban, donde dejaron las ropas de los que iban a apedrear a Esteban, ahí siendo custodiadas por Saulo de Tarso. Pablo dice que con frecuencia castigaba en las sinagogas a los cristianos. Eso es que los latigaban, no con el látigo romano, sino con un látigo diferente. El que tenía la guardia del templo, digámoslo así. En las sinagogas Pablo tenía esa injerencia, y recuerden que los primeros cristianos prácticamente todos eran judíos, entonces todos se reunían en las sinagogas, por eso era que eran castigados ahí. Pablo llevaba documentos oficiales, por eso le resultaba fácil cumplir los edictos del Sanedrín. Expulsó a los cristianos e hizo todo lo posible por forzarlos a blasfemar el nombre de Jesús. ¿Por qué digo hizo todo lo posible? Porque el verdadero significado de la expresión que leemos se traduce mejor en la Biblia de las Américas, que dice procuraba obligarlos a blasfemar. Entonces deja abierta la puerta de que estas personas no blasfemaran. Pablo hizo todo lo posible para que blasfemaran, pero no blasfemaban estos creyentes. Porque la forma en que lo traduce Reina Valera, lo traduce como que logró su cometido, digámoslo así. Entonces queda mejor esa traducción de la Biblia de las Américas. A medida que el cristianismo se extendía y se arraigaba en otras tierras, gran medida por la misma persecución que se desató, ¿verdad? Entonces Pablo seguía persiguiendo la iglesia por esas localidades. Pablo nos dice que encuentra, cuando va camino a Damasco, una luz, ¿verdad? Al mediodía, una luz que es más fuerte que el sol, una luz que los ciega inmediatamente. Dice que todos cayeron al suelo y todos oyeron la voz del que hablaba. Esto está complementado con Hechos 9:7. Todos escuchan, pero no todos entienden lo que la voz está diciendo. Y esto lo vimos cuando estudiamos Hechos 22:9. Solo Pablo había entendido. La voz habla en lengua hebrea, en arameo, lengua materna de Palestina. Este detalle se añade para aumentar la solemnidad de la revelación y para enfatizar, nuevamente que Pablo es un hebreo de hebreos. Y le dice algo muy interesante: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Recordemos que esto es como, ¿verdad? Estos aguijones que se usaba para que los bueyes caminaran, ¿verdad? Y todo. Entonces el buey se molestaba y pateaba. Y lo que hacía al patear era meterse el aguijón más. Entonces una persona que resistía la voluntad de Dios es como que esté dando patadas para atrás contra un aguijón. Usted tómelo eso también. Si usted hasta el día de hoy ha sido rebelde a hacer la voluntad de Dios, lo único que está haciendo es dar patadas contra el aguijón. Se está lastimando usted mismo más. No es posible rehuir de la voluntad del Señor. No cabía duda de que quien había detenido a Pablo, a Saulo de Tarso, en ese momento era Cristo. Cristo resucitado, Jesús de Nazaret, de quien tanto tiempo fue objeto de odio por parte de Saulo. Él le dice: ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres? Él queda convencido de inmediato y para siempre con lo que es respondido: yo soy Jesús a quien tú persigues. Ahora, ¿a quién perseguía Saulo? ¿A quién perseguía Saulo? A la iglesia. A la iglesia. Saulo perseguía a los creyentes. Perseguía a los creyentes para hacerlos blasfemar, para matarlos, para expulsarlos de las sinagogas. ¿Y qué le dice Jesús? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Quien persiga a la iglesia del Señor, quien daña a la iglesia del Señor, se está metiendo directamente con Cristo. Y eso es algo que no hemos entendido. Mucha gente menosprecia a la iglesia. Y es que la iglesia no es un invento nuestro. No es que a nosotros se nos ocurrió, qué bonito, hagamos iglesias y reunámonos, y así debe ser mejor, ¿verdad? No, es de Cristo, es de Él. Sobre esa declaración de Pedro, ¿qué le dijo? Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, esos que van a hacer esa declaración inspirados por el Espíritu Santo. Sobre esa roca, el Señor edificaría su iglesia.
es la iglesia de Cristo. Y quien persiga a la iglesia, quien daña a la iglesia, se está metiendo directamente con el creador del universo. Se está metiendo con el salvador de la humanidad. Pablo se queda paralizado, horrorizado por la condición de pecado que él tiene y él estaba ahí sin Dios, sin esperanza, sin Cristo. Ahora, ¿por qué Cristo no lo aplasta ahí mismo de una vez? A este hombre que le ha hecho tanto daño a la iglesia. ¿Por qué no lo había aplastado antes? ¿Por qué no lo había matado antes? Y ahí es donde vemos la gracia de nuestro Señor. ¿Por qué el Señor no ha sido más drástico con nosotros si le hemos ofendido tanto tiempo? Solo por la misericordia del Señor, Él no nos ha fulminado, mis hermanos. Nuevas son sus misericordias cada mañana. La asombrosa realidad de la gracia de nuestro Señor Jesucristo se apoderó de Saulo mientras estaba postrado en el suelo. Él comprendió que Jesús lo amaba. Y ahora las palabras que él le dijo lo demuestran. Le dice, levántate, levántate. Le dice el Señor, quiero que veas lo que tengo pensado para ti. Ahora tengo este plan para ti, Pablo. Hay trabajo que hacer. Él tenía que ser un ministro, pero también tenía que ser un testigo. Cuando le dice que debe ser un ministro, se refiere, mis hermanos, a la misma palabra con la que define a Juan Marcos cuando se los da ¿se acuerdan? Espero que se acuerden de todas estas cositas. Cuando Pablo y Bernabé van a salir, el Señor permite que Juan Marcos vaya con ellos y lo manda como un ministro. Pero ese ministro lo que significa es que era un siervo de la categoría más bajita, que lo podía poner a hacer cualquier cosa a Juan Marcos. Un remero, dicen algunos diccionarios, un marinero común, una posición subordinada, alguien que actúa bajo la dirección de otro. Y esa es la palabra que el Señor le usa a Pablo. Yo quiero que usted sea un ministro. Pero también debía ser un testigo. Él era alguien que tenía ya una información y un conocimiento de algo y por lo tanto podía dar información de eso. Porque él lo vio, él lo vivió. Esta palabra, mis hermanos, después llegó a ser usada de tal forma que llegó a convertirse en la palabra mártir que tenemos hoy en día en nuestro español. El Señor usó el término para comisionar a sus seguidores en Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, dice, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Para las autoridades judías lo que era imperdonable era que Saulo de Tarso se hubiera convertido en un cristiano. Eso es lo que no podían soportar. Si Agripa quería saber por qué los judíos se oponían con tanta intensidad a Pablo, esta era la causa. Pablo le está explicando por qué tanto odio. Versículos 19 al 23. Dice así: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, o sea, agarrándome, cuando dice prender es agarrar, lo agarraron en el templo. ¿Se acuerdan que lo acusan a él de que metió un gentil al templo? Recordemos todo eso. Entonces dice, por lo cual los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, ¿cómo le manda ese auxilio de Dios? Con Claudio Lisias. Recuerden, Claudio Lisias está viendo desde la Torre Antonia, los soldados de él están viendo, le llevan informe y se lleva a los soldados y lo rescatan de ahí donde lo tienen los judíos, ahí en el templo. Pero Pablo entiende que esa fue una providencia del Señor, de que fue el Señor usando a un gentil como Claudio Lisias para salvarle. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo
y a los gentiles. Pablo ahora está tan celoso por difundir el evangelio como antes lo había estado por erradicarlo. Ese hombre que quería borrar el evangelio ahora está celoso de que quiere proclamar el evangelio. ¿Qué es lo único que puede lograr algo así? La regeneración que el Señor hace en nuestras vidas. Ese cambio de corazón, ese cambio radical de que una persona que amaba el pecado ahora lo odia. Y una persona que odiaba a los cristianos ahora los ama. Y que empieza a dar frutos de que ese cambio realmente ocurrió. Ya Festo obtuvo lo que él buscaba. Porcio Festo, recuerden que es el gobernador. Yo sé que Isa me dice, se me hizo un enredo nombres, pero recuerden esto, ¿verdad? Claudio Lisias lleva a Pablo ante Félix. Félix lo tiene ahí guardado 2 años sin hacerle un juicio justo, buscando que le dé soborno. Se va Félix, deja a Porcio Festo. Porcio Festo también quería congraciarse con los judíos y quería mandarles a Pablo a Jerusalén para que en el camino lo iban a matar. Pero Pablo le sale con una carta, ¿verdad?, debajo de la manga y le dice, apelo a César. No lo pueden mandar a los judíos. Entonces lo presenta, llega Agripa a visitar a Porcio Festo, a saludarlo, porque está recién impuesto en el puesto que tiene de gobernador, y le dice, mira, Agripa, y por cierto, tengo aquí un prisionero que me gustaría que usted escuche. Y aquí estamos en eso. Está Pablo defendiéndose frente a Félix, el rey. Entonces ya Festo ahora sí tiene algo, ya tiene que poner en el informe. Entonces ya entiende por qué es el alboroto en el templo y el posterior arresto de Pablo. Originalmente fue agarrado, fue atrapado, digámoslo así, por algunos judíos asiáticos que pensaron erróneamente que había introducido ilegalmente a gentiles en el atrio interior del templo y lo había profanado. El tribuno Claudio Lisias simplemente había cumplido con su deber y, como se vio después, había rescatado a un ciudadano romano de la turba. Festo ahora se veía obligado a afrontar el hecho de que un hombre inocente de delito alguno que Roma conociera era objeto de intenso odio religioso simplemente porque sus opiniones no coincidían con los antiguos judíos. Por lo cual se había visto obligado a apelar a César. Esto debido a una mezcla de incompetencia y de oportunismo. ¿Por qué digo oportunismo? Porque recuerden que Félix lo mantuvo ahí mucho tiempo para buscar provecho a través de un soborno. El mensaje de Pablo no era algo nuevo, algo que él mismo se hubiera inventado. Él estaba basándose sólidamente en la revelación del Señor, lo que conocemos como el Antiguo Testamento, que le llaman Moisés y los profetas. Para los que no están muy relacionados con ese término, Moisés y los profetas, cuando se dice así en la palabra del Señor, se refiere al texto del Antiguo Testamento. Cuando el Lázaro, ¿verdad?, y el rico están uno en castigo y el otro en el seno de Abraham, el rico le dice, Señor, manda a Lázaro que le vaya a predicar a mi familia para que no vengan a este lugar de tormento. Y la respuesta de Abraham le dice, no, ahí tienen a Moisés y a los profetas. Lo que dicen es, ahí está la palabra del Señor. Y es la misma forma en que se salvan los pecadores hoy en día, a través de la predicación del Evangelio. Estamos predicando a Cristo. Estamos predicando de que nosotros somos pecadores y que sin la salvación que nos provee el Señor, seríamos incapaces de presentarnos ante Dios como justos. Esa es la mala noticia. Ninguno de nosotros podría ser salvo por lo que nosotros hacemos. No somos lo suficientemente justos para presentarnos ante Dios y decir, Señor, no hemos quebrantado ni uno de tus mandamientos. No hemos quebrantado tu ley. Venimos justos delante de ti. No. Únicamente es la obra de Cristo. Cristo sí pudo hacer eso. Cristo sí vivió una vida santa en cumplimiento total de la ley. Y ese cumplimiento perfecto de la ley le es atribuido a los que por fe creemos en Él. Pero también Cristo pagó el pecado que nosotros teníamos que pagar. El precio de nuestro pecado era la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva, el regalo, es dado por el Señor por esa muerte de Cristo. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Cristo recibe el castigo del Padre y ese castigo era de nosotros. Entonces,
nuestro pecado le fue imputado a él. El precio de nuestro pecado cayó sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Ese es el evangelio. Y eso está en la palabra del Señor. Y está en la palabra del Señor por todo lado. Y eso es la forma en que el Señor salva a pecadores. Predicando ese mensaje. De alguna forma el Espíritu Santo va a tocar la vida suya. Y ese mensaje ahora va a cobrar sentido. Y mira, es cierto. Yo no puedo presentarme ante Dios justo. Estoy perdido. Sin el Señor estoy perdido. Como dijo el carcelero, Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Debemos reflexionar acerca del hecho de que Pablo antes de Cristo había estudiado las Escrituras. Mis hermanos, si la había estudiado, estoy seguro mejor que cualquiera de los que estamos aquí. Pablo sin Cristo había estudiado el Antiguo Testamento de una forma, pero estricta. Y él nunca había llegado a la conclusión de que el Mesías tenía que sufrir. Por eso a Pablo le parece tan excelente cuando el Señor le abre su mente y él empieza a predicar de que el Mesías prometido en las Escrituras tenía que sufrir. Y él empieza a ver de que las Escrituras apuntaban a Cristo, de que ese siervo sufriente de Isaías era Cristo. Él le dice, vean, aquí está claro, el siervo tiene que sufrir, el Cristo iba a sufrir. Y ese Mesías que tenía que sufrir es Jesús de Nazaret. Y ese Jesús de Nazaret sufrió por su pueblo para venir a rescatar a los suyos. Pero ¿saben qué? No solo quedó ahí muerto, Él resucitó. Y eso es lo que la gente no quería. Le ardían los oídos cuando oían eso, de que Cristo había resucitado. Y les ardía aún más de que en esa resurrección de Cristo estaba la promesa de la resurrección para todos los que creyeran en Él. Versículos 24 al 26. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo, o sea, el gobernador, a gran voz, o sea, gritó. Pablo está defendiéndose, está haciendo su defensa. Y dice que Festo a gran voz dijo, estás loco. Estás loco. Estás loco, Pablo le dice, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Estoy hablando palabras de verdad y cordura. Por eso le puse este título a este sermón. Yo no estoy loco. Y a muchos les sonará locura lo que estamos exponiendo aquí. Pero esto no es locura, es la palabra del Señor. Son palabras de verdad y cordura. Recordemos al Señor orando por los suyos. Él decía, Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y cordura. Pues el rey sabe estas cosas. O sea, ojo, Festo lo insulta. Festo es el gobernador. Félix es el rey. ¿Verdad? Entonces, Festo le dice, ¿estás loco? Él le dice, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y cordura. Pues el rey, y ahora se dirige a Félix, pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. O sea, esto que les acabo de decir, no es que ocurrió ahí escondidito, es algo conocido. Félix sabía que lo que le estaba diciendo de Jesús, de lo que Jesús había hecho, de que había sido muerto y de que había resucitado, era un hecho histórico. Félix lo sabía, había ocurrido recientemente. Esto no ocurrió ahí, en un lugar escondidito, es lo que le está diciendo Pablo. Lamentablemente Festo usa su poder para interrumpir de una forma muy grosera a Pablo. Él grita y le dice que está loco, que está afectado el cerebro. Pablo no responde de la misma forma. Y eso, mis hermanos, ahí tenemos mucho que crecer todos nosotros. Vamos a ser insultados. Vamos a ser insultados por la palabra del Señor. Pero tenemos que pedirle al Señor mucha serenidad y mucho poder para no responder de la misma forma en que somos insultados. A Pablo lo están insultando y Pablo le llama a Festo, excelentísimo Festo. Le reconoce su titularidad como gobernador. No hay excusa para ser grosero. Muchos de nosotros tenemos que crecer en esa área. Somos reaccionarios.
nos calienta que alguien nos hable feo. Es imposible que nosotros podamos imaginarnos al Señor Jesús siendo grosero. El Señor Jesús era pasivo, él respondía con amor. Yo a veces me pongo a pensar en uno como Moisés, tanto que le insultaron y le hirieron, el pueblo le hacía cada cosa, y nos dice la Biblia describiendo a Moisés que era un hombre manso, más manso que todos los hombres. Lo criticaron aún sus hermanos, ¿verdad? Ahí diciéndole que también ellos hablaban con el Señor y el Señor les hablaba a ellos. Aunque Festo estaba dispuesto a echar a Pablo a los lobos para impulsar su carrera, recordemos que Festo quería congraciarse con los judíos. Es que no olvidemos eso. Mucha gente dice, qué embarcada la de Pablo, haber apelado a César. No, la intención de Festo era congraciarse con los judíos, era mandar a Pablo de nuevo a Jerusalén. Él se lo propone a Pablo, el enviarlo a Jerusalén para que sea oído allá. Aunque Festo con orgullo lo acusó de loco, aunque rechazó por completo la defensa de Pablo y su claro testimonio sobre la realidad de la resurrección, la eternidad y el mundo venidero, Pablo le responde con cortesía cristiana. Lo llamó excelentísimo Festo. Le rindió todo el respeto a su rango y le aclaró que sus palabras eran palabras de verdad y cordura. Palabras de verdad y cordura. Pablo excusó a Porcio Festo por no entender el tema. Después de todo, él está recién llegado al país, es un gobernador nuevo. En cambio, Agripa sí tenía conocimiento de Jesús de Nazaret. Su juicio ilegal era conocido por Agripa, por Félix. Por Agripa, perdón. Ya se me hicieron a mí enredos también. Varias veces dije Félix y era Agripa. Era conocido por Agripa. Su juicio ilegal, su crucifixión, su entierro en la tumba de José de Arimatea, era conocido todo eso. Y también el hecho de que encontraran esa tumba vacía. Y lo que se había propagado de que sus discípulos habían robado el cuerpo. Pablo le dice, esto no se ha hecho en algún rincón. Vean qué frase más interesante. Esto no fue que ocurrió ahí y solo unos poquitos supieron de esto. Sucedió en el mundo de César, de Pilato y de Herodes. Los hechos eran de dominio público y todos los intentos de suprimirlos habían fracasado. Agripa sabía muy bien que la verdad del asunto recaía en Pablo. Festo podría pensar que Pablo estaba loco, pero el rey sabía que él decía la verdad. Versículos 27 al 29. ¿Crees, oh rey Agripa, en los profetas? ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Le dice Pablo. O sea, ¿cree usted la palabra del Señor? Yo sé que crees. Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, y esta es una de las frases más dolorosas que hay en la palabra del Señor: por poco me persuades a ser cristiano. Por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. El rey Agripa había estado familiarizado toda su vida con las Escrituras. ¿Crees en los profetas? Por supuesto que él creía en los profetas. Pablo reconoce no tener ninguna duda al respecto. Entiende que la fe cristiana es una cuestión de creer en las Escrituras hebreas, no rechazarlas. Pero la educación, mis hermanos, no puede, la ecuación, no puede invertirse. Creer en las Escrituras no hace a un cristiano. Primero hay que llegar a la fe cristiana antes de que las Escrituras den testimonio de Cristo. ¿Qué quiero decir con eso? El rey Agripa creía en las Escrituras, pero eso no lo convertía en un cristiano. Eso no lo convierte en un cristiano. Mis hermanos, Pablo no entendía las Escrituras, a pesar de estudiarlas fuertemente, hasta que el Señor cambió su corazón. Hasta que el Señor cambió su corazón, él vio a Cristo en el Antiguo Testamento. Él veía cómo apuntaba todo a Cristo. Hasta ahí él entendió que esa simiente de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente era Cristo.
Agripa estaba profundamente impactado por los comentarios de Pablo porque eran demasiado directos. ¿Usted cree en los profetas? Lo impactó. Él es un ejemplo, mis hermanos, de las personas que están dispuestas a escuchar un sermón. Hay personas que están dispuestas a oír un sermón. Incluso pueden interesarse en el sermón, siempre y cuando el predicador no haga cosas ahí, afirmaciones que sean muy personales. Siempre y cuando no me la dirija mucho a mí. Me parece interesante, pero no me lo haga algo personal. La respuesta del rey Agripa a la pregunta de Pablo, ¿crees a los profetas?, es, como les dije, una de las más tristes que encontramos en las Escrituras. Él dijo, por poco me persuades a ser cristiano. Por poco. Casi me hago cristiano. Por poco me persuades a ser cristiano. ¿Cuántas veces habrá escuchado el Espíritu Santo esas mismas palabras de un montón de personas? Pablo le responde, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fuesen hechos tales cual yo soy, excepto por estas cadenas. Pablo estaba encadenado ahí. Pablo estaba encadenado. Quiera el Señor que sea por poco o por mucho, que todos los que están oyendo este sermón sean iguales que yo. ¿Y cómo eran iguales que yo? Yo odiaba a Cristo, ahora amo a Cristo. Yo perseguí a Cristo, ahora vengo aquí a defender de que Cristo es el Mesías. Pablo tenía el único objetivo de predicar el evangelio a todos los hombres. Ciertamente Agripa y Festo rechazaron esa oportunidad de arrepentirse y reconocer que Cristo es el Señor. Pero tal vez había alguien más en esa audiencia, no sabemos, que oyó ese mensaje y que fue salvo ese día. Versículos 30 al 32 y terminamos el pasaje. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos. Se levantaron y se fueron. Y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo, ninguna cosa digna de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Vean que todos llegaron al mismo. Y Agripa dijo a Festo, podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César. Y ese es el versículo que muchos agarran para decir que fue una embarcada de Pablo haber apelado a César, porque lo hubieran dejado libre. Pero eso es algo que no sabemos. Porque el corazón de Festo era entregarlo a los judíos para congraciarse. Recuerden que Agripa es un invitado de honor que está siendo ahí puesto para que él escuche la causa y le pueda dar a Festo material para que pongan el informe. Nada nos asegura que por su Festo lo hubiera soltado. La opinión de Agripa, el rey, es, si él no hubiera apelado a César, este es un hombre que hubiera quedado en libertad. La reunión terminó, uno a uno se levantaron, salieron, y una vez más Pablo estaba donde una vez estuvo su maestro, abandonado y traicionado por todo el mundo. Pablo era incuestionablemente inocente del delito que se le estaba acusando. Los funcionarios, entre ellos el gobernador romano y un rey judío, no se doblegaron, no doblegaron sus rodillas ante el Señor. Pero el punto de Lucas acá es que no necesitaban ser creyentes para ver la injusticia que se estaba cometiendo en Pablo. Inclusive hombres inconversos que están ahí con la autoridad dada por Dios, logran ver que Pablo no ha cometido ningún delito. Vean que la Biblia de las Américas lo traduce, este hombre no ha hecho nada que merezca muerte o prisión. Así que el problema de Festo volvió a caer en sus hombros. Y ahora, no solo sin resolver, sino agravado por la opinión de Agripa, ya que este hombre era completamente inocente. Al historiador sagrado no le preocupa cómo Festo se libró del dilema, sin duda logró inventar alguna versión que le pusiera en una mejor posición y perjudicara a Pablo. La opinión de Agripa muy probablemente se incluyó en el informe oficial que manda Porcio Festo, dado que Pablo había ejercido su derecho romano de apelar al tribunal de César. Agripa y Festo solo podían remitirlo con esa opinión. Esta necesidad era probablemente política más que legal y sacó a Festo de una difícil situación política que involucraba a los acusadores locales de Pablo. Esta apelación había salvado la vida de Pablo y ahora le proporciona ese pasaje para que vaya a Roma a cumplir el cometido que el Señor le había dicho
cuando le dijo, ten ánimo. Ten ánimo porque de la misma forma que me predicaste en Jerusalén, así es necesario que prediques en Roma. Mis hermanos, un pasaje largo, espero que haya quedado clarito, pero que entonces, ¿qué aplicaciones le sacamos a lo que tenemos en este momento, en esta exposición? ¿Qué aplicaciones podemos ver para la iglesia? La primera aplicación es esta. La religión externa versus la regeneración soberana. Saulo de Tarso tenía la mejor teología ortodoxa, digámoslo así, de su tiempo. Era celoso, había tenido el mejor maestro, había sido instruido por Gamaliel, pero él estaba muerto en sus delitos y pecados. Tenía la mejor educación, pero él estaba muerto en sus delitos y pecados. ¿Qué quiero que entendamos aquí? No tenemos que confundir la actividad religiosa, ni confundir el conocimiento doctrinal que alguien pueda tener con el ser un creyente nacido de nuevo. Un creyente nacido de nuevo ciertamente va a querer estar bien informado, pero todos nosotros hemos conocido personas bien informadas que leen, que estudian hasta ellos solos y todo, pero dejan pocos frutos de que son creyentes con un corazón regenerado. La salvación, mis hermanos, no se evidencia por educación, porque si no Gamaliel hubiera sido uno de los más salvos, ¿verdad? O el mismo Saulo de Tarso. La evidencia de que somos salvos se da por una vida regenerada que produce frutos. El mismo Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. La única forma que usted vea que una persona es creyente es que usted dice, hay cambios en esta vida. Esta persona no es la misma. Y eso fue lo que vimos hoy en Saulo de Tarso. Nadie es demasiado bueno que no necesite la gracia, ni demasiado malo como el perseguidor Saulo, que la gracia no lo pueda alcanzar. Otra aplicación, mis hermanos. La racionalidad y la historicidad de nuestra fe. Somos bautistas reformados. Nos gozamos de lo que hermanos nuestros hicieron durante la historia. Tenemos siglos de documentos de hermanos nuestros que dieron inclusive sus vidas para poder aclarar temas de herejías que se venían levantando en la iglesia. Festo acusa a Pablo de locura. El mundo ve el evangelio como algo irracional. Pablo responde apelando a hechos históricos. Él dice, esto que les acabo de decir no ocurrió en un rincón. Hay pruebas de eso. Hay historia de eso. El cristianismo no es un salto de fe ciego, es una experiencia mística, divorciada de la realidad. Nuestra fe descansa en la tumba vacía. Un hecho público, un hecho verificable. Como creyentes reformados, mis hermanos, no debemos temer presentar defensa con verdad y cordura, como dijo Pablo, les he hablado con verdad y cordura. Debemos hablar de la fe que profesamos sustentada históricamente desde hace siglos. No predicamos fábulas, sino a Cristo resucitado. Esto debe darnos seguridad de evangelizar a todos los Festos y Agripas que tenemos en nuestras familias. En nuestras familias debemos tener más de uno que dijo, mire, casi me persuade, por poco me persuades. Tercera aplicación. Esta muy rápidamente porque la he venido diciendo. Las autoridades puestas por el Señor, las autoridades civiles, el Señor nos manda a que las respetemos. Pablo se refirió al rey como rey y a Festo le dijo excelentísimo Festo. Rey Agripa y excelentísimo Festo. Él no devolvió los insultos. Mis hermanos, vivimos tiempos de polarización política terrible. Estamos prontos a las elecciones. Tengamos cuidado de no caer en nuestros trabajos con los insultos que cae el mundo. Probablemente no se merezcan ese respeto por la forma en que son, pero el Señor los puso ahí. Y como creyentes tenemos que respetarles. La valentía, mis hermanos, no es sinónimo de grosería. Podemos decir la verdad más dura con la actitud más cortés. Finalmente, la fidelidad en la evangelización y el resultado
que descansa en las manos de Dios. Pablo deseaba la salvación de todos. ¿Por qué le digo? Porque él predica para que ojalá todos los que estén ahí, ya él dijo, no sea por poco, por mucho, ojalá todos los que están aquí sean iguales que yo. Mis hermanos, cuando uno se para aquí y predica el evangelio, uno desea que todos los que no han conocido al Señor, que están aquí, salgan arrepentidos a decir, Señor, en verdad estoy perdido sin ti. Señor, tú eres el Rey de mi vida, sálvame. Ese es el deseo. Quiera Dios que por poco, por mucho, no solamente tú, sino todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas, dijo Pablo. Agripa se quedó en el casi. Casi. Pablo fue fiel en testificar el resultado, pero el resultado, Pablo fue fiel en testificar, pero el resultado depende de Dios. Usted predíquele a su familia, cuénteles la buena noticia, hábleles el evangelio. El resultado depende del Señor. Pablo no suavizó el mensaje, no quiso agradarle al rey. Predicó a Cristo sufriente, predicó a Cristo resucitado. Y nuestra tarea es predicar fielmente el mensaje bíblico, como Pablo lo hizo, apegándose a Moisés y los profetas. La palabra que el Señor nos dio. Mis hermanos, es posible que testifiquemos a familiares o amigos que digan, casi me persuades, casi me vuelca. Y luego se vayan. Eso no es un fracaso, mis hermanos. Nuestra responsabilidad es exponer el evangelio con amor. La conversión es una obra del Espíritu Santo. Nosotros deseamos que todos sean salvos, pero descansamos en la soberanía divina. Vamos a orar.